Volumen 1654. Marzo 13, 1924. La naturaleza del verdadero amor. La divina voluntad es luz purísima que contiene todo y que inundando al alma le lleva todo. Me sentía morir por la privación de mi dulce Jesús, y después de mucho esperar se ha movido en mi interior, y me ha participado sus penas, pero tanto que me sentía sofocar. Sentía el estertor de la agonía, sin embargo yo misma no sé decir quién era la causa de mis penas. Solo me sentía en una luz inmensa, y esta luz se cambiaba en pena para mí. Entonces, después de haber sufrido en ese modo, mi amable Jesús me ha dicho: hija mía, por eso no quería venir, porque eran tantas las penas que yo sufría que, viniendo a ti, como fiel compañera inseparable de mí, mi amor me habría impulsado a hacerte participar en ellas, y yo viéndote sufrir, habría sufrido al verte penar por causa mía. Y yo, mi Jesús, ¿cómo has cambiado? Se ve que no quieres sufrir más junto conmigo, quieres hacerlo tú solo. Por lo demás, si no soy digna ya de sufrir junto contigo, no te escondas, sino ven, pero sin hacerme sufrir. Es cierto que será un clavo demasiado doloroso para mí el no tomar parte en tus penas, pero será menos doloroso que tu privación. Y Jesús: hija mía, tú no conoces la naturaleza del verdadero amor, y por eso hablas así. El verdadero amor no sabe ocultar nada a la persona amada, ni los gozos ni las penas, solo por un pensamiento doloroso, por una fibra del corazón que oculte y que no vierta en la persona amada. Se siente como dividido de ella, descontento, inquieto, y hasta en tanto que no vierte en quien ama todo su corazón, no le es dado encontrar reposo. Así que venir y no verter en ti todo mi corazón, mis penas, mis alegrías y la ingratitud de los hombres me sería demasiado duro. Preferiría mejor estarme como escondido en el fondo de tu alma, antes que venir y no hacerte participar de mis penas y de mis más íntimos secretos. Por eso me contentaré de sufrir al verte sufrir antes que no verte en ti todo mi corazón. Que no verter en ti. Sí, perdón, que no verter en ti todo mi corazón. Bueno, entonces, ¿qué sacaríamos en conclusión? Que del verdadero amor es todo un compartir, ¿no? O sea, todo un compartir, incluso todas las penas, todos los martirios, los sacrificios que tiene que hacer una persona, en este caso Jesús, los tiene que compartir con Luisa. O sea, y ella tendrá que aceptar en un momento dado este compartir de Jesús y sabiendo que se va a oponer a los castigos, sabiendo que se va a oponer a todo lo que Jesús quiere hacer y se va a oponer por obediencia al sacerdote, que siempre como la consigna era que se opusiera a la justicia divina, y aparte por su papel de víctima, ¿no? Entonces, cuando Jesús se aparta de ella, que era por castigar, entonces era cuando Luisa penaba por verlo. Pero bueno, la enseñanza es que el verdadero amor es compartir todo. O sea, no se puede ocultar nada porque si no, no se puede llamar verdadero amor. Y para nosotros, por ejemplo, esto, Salvador, y las ingratitudes, los abandonos de Jesús, cuando Jesús nos permitiría, pues, que las personas, pues, eso, sean ingratas, nos sintamos abandonados por ellas, enjuiciados, todo este tipo de cosas que vivimos, ¿no? Con el vecino, el más cercano, el menos cercano, ¿no? Sí, pero ahí estaríamos compartiendo con él.
Eso. Y tomar en cuenta, o sea, que no nos lo están haciendo a nosotros, Exacto. sino que es un compartir de Jesús lo que el vecino, el amigo, el pariente nos está haciendo, se lo está haciendo a Jesús. O sea, recordemos que todo lo que el hombre sufre, no importa qué tipo de sufrimiento, lo tiene que padecer Jesús. Entonces, todo eso necesitamos tomarlo como que es Él nos está participando de lo suyo, de los sufrimientos de Él, para hacer lo contrario. O sea, para repararlo, para amarlo, para aceptarlo, en fin. Y algo que es muy, muy, muy importante, digo yo, a veces en los flagelos pensamos que Jesús, o sea, como que Él castiga, pero que Él no le pasa nada. Y todos los sufrimientos de las personas que van a sufrir los flagelos, los tiene que sufrir Jesús también. O sea que cuando Jesús flagela, Jesús se está flagelando a sí mismo. ¿Sí? Esto hay que captarlo, porque a veces pensamos que es nada más a la criatura. No, es a Él mismo. O sea, Él castiga por amor, pero también por amor tiene que sufrir lo nuestro para reparar eso que estamos sufriendo. Así que no pensemos que es un flagelo para, como decir, bueno, por ejemplo, ahorita que el aborto, para que vean lo que el aborto ocasiona, para que vean, que se den cuenta de su falta, de su pecado, algo así. Bueno, en parte sí, pero debemos recordar que Él mismo se está flagelando así. Él está sufriendo todo lo de nosotros. Él tiene que sufrir, incluso hablando de abortos, ya que nos preocupa tanto el aborto y los niños abortados, y nunca hemos reparado que Jesús tiene que sufrir el sufrimiento de todos esos niños abortados, porque a final de cuentas son hijos de Él, son almas y son vidas divinas que Él tiene destinadas para cada uno de esos niños. Por lo tanto, hay un sufrimiento de los niños físico, y todo lo físico lo tiene que sufrir él también, porque el aborto es un desgarrar al producto. Y el alma de ese niño, la voluntad de ese niño, se da perfecta cuenta de lo que están pasando. O sea, y ese niño incluso tiene que sufrir una prueba. ¿Y esa prueba cuál será? El aceptar que su propia madre lo está asesinando. No será gran problema para él porque no ha tenido todo el conocimiento del mal. Está recién creado, tiene el recuerdo de las manos de Dios en su creación, pero de todas maneras debe tener ese punto de la muerte, ese espía de la muerte, y Jesús le va a mostrar lo que él pensaba para él y lo que la maldad humana le está privando, y esa tiene que ser la aceptación de él. Entonces, ese sufrimiento también Jesús lo tiene. ¿Sí? Nos preocupamos mucho por los niños, pero jamás nos ponemos en el punto de que es Jesús quien lo está sufriendo. O sea, y tenemos que reparar no tanto la parte de la ofensa a Jesús, sino ahora del sufrimiento de Jesús por eso. Porque una mujer que aborta está abortando una vida divina. Claro. Y doctor, perdón, sí. También los flagelos, pues es un acto de amor infinito de nuestro Señor, porque Él lo hace, bueno, sabemos que utiliza toda la creación, pero para nuestra salvación. O sea, el flagelo es como una llamada de atención
una sacudida literalmente para hacernos volver a Él, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso el flagelo es un acto de amor indiscutible, pero eso no le quita el sufrimiento. Y a lo que yo quisiera que pusiéramos atención es a que Jesús mismo se está ofreciendo a sufrir lo de toda la familia humana. Vamos a poner un sufrimiento de un flagelo. ¿Qué les parece el hambre? Esa hambruna que dicen que va a haber. Bueno, esa hambruna por no tener el pase verde, según aparentemente va a suceder. Jesús tiene que sufrir el sufrimiento de cada una de las personas que va a tener esa privación. ¿Sí? Es indescriptible el dolor que Jesús tiene y son flagelos que Él permite. Por lo tanto, ese flagelo que Él permite está asociado a un sufrimiento de Él para darle valor a nuestro sufrimiento. Porque el sufrimiento humano sin la unión con el sufrimiento de Él, sin la unión con la divina voluntad, no tiene ningún sentido, no tiene valor. Así que por eso es que lo sufre Él y eso es lo que le da valor al sufrimiento nuestro. ¿En qué momento de su vida Jesús repara por el pecado? Ay, no sé, en qué momento, no sé, en el año 30 después de Ciro o no sé, Rosy, ahora sí me la pusiste, así una pregunta muy, muy difícil. Es Bueno, en toda su vida. claro, cada desgarro de las vidas divinas, ¿no? ¿Mandé? Que sería cada desgarro de las vidas divinas. Por eso lo está sufriendo continuamente y durante toda su vida. Pero no sería, o sea, sí y no, que es un sufrimiento nuevo, es decir, ya lo sufrió, pero nosotros se actualiza ahora y él lo vuelve a, o sea, como si lo estuviera sufriendo ahora. Uh-huh. O sea, no es que es nuevo, algo desconocido para él, ya ha vivido, ya ha experimentado, ya desde siempre, claro, también. Pero se tiene que actualizar. Eso. Y ese actualizarlo es en el momento que se está pasando. Se actualiza en nosotros, ¿no? Por eso, pero se actualiza lo de él. No eres tú la que sufres, Gisbeleni. Bueno, no eres tú sola la que sufre. Es él en ti. Si es que lo quieres vivir así. Si no lo quieres vivir así, bueno, él sigue sufriendo lo tuyo y sigue sufriendo tu rechazo. O sea, le aumentas el sufrimiento al sufrimiento propio que tiene que pasar por ti. Doctor, por eso él se escondía de Luisa, ¿no? Porque no quería verla sufrir a ella y él sentía sufrimiento por verla. Al verter el sufrimiento de toda la familia humana en Luisa, él iba a sufrir más todavía, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No, él se le escondía por el dolor que le iba a provocar a Luisa el saber que iba a flagelar. O sea, para Luisa era su misión. O sea, tenía la misión de víctima, la misión que tuvo Jesús de oponerse a la justicia divina. Y al mismo tiempo tenía la obediencia del sacerdote que la obligaba a sufrir. Por eso es que nunca se pudo unir totalmente a la voluntad divina. Y Jesús le pide en varias ocasiones, o sea, bueno, le dice, no le pide, que nunca llegó a esa unión total. Y luego hay lecturas en donde ya habla en forma genérica y yo pienso que habla para nosotros, no tanto para Luisa, en que dice que necesitamos unirnos aún a los flagelos.
No podemos decir que vivimos en la divina voluntad si los flagelos son voluntad de Dios. Yo no puedo decir que vivo en su voluntad oponiéndome a los flagelos. Entonces debemos estar acordes al flagelo y debemos estar acordes al sufrimiento que debe estar pasando Jesús, pero sobre todo a la finalidad de ese flagelo. Sí. ¿Sí? Oiga, doctor, cuando hay entra la divina voluntad y entonces están están en un estado divino ya en ese momento, ¿no? Entonces la divina voluntad transporta a la criatura y a Jesús, o sea, en el querer humano, en el querer divino, y en ese momento es cuando sufren todos los flagelos, pero también se juntan todas las alegrías, ¿no, doctor? Por eso va todo junto. Todas las felicidades. Sí, todo junto, ¿no? Pero eso no te quita el sufrimiento. Van empastados. Empastado el sufrimiento con el gozo divino que nunca se separó ni de Jesús ni de María. Okay. Y tampoco se debería de separar del alma que llega a vivir en la divina voluntad. Esto es a veces medio incomprensible para nosotros. ¿Sí? No tenemos muchas situaciones en las cuales podamos más o menos equipararnos. Quizá alguna, o sea, lo que hemos hablado a veces, el trasplante de un órgano a un hijo tuyo que está muriendo y tienes que someterte a una operación para donarle riñón o parte de tu hígado o un pulmón, en fin. Y sabes que te va a doler, sabes que vas a sufrir, sabes que vas a quedar, pues, en cierta forma, sin algo que te es necesario, ¿sí? Pero lo haces con gozo. Pero ese gozo no te quita el dolor de la operación, ese gozo no te quita el dolor del tiempo que dures incapacitado, en fin. O sea, va empastado, ¿sí? Y puede llegar el momento en que tu hijo o tu hija está muriendo y necesita un trasplante de corazón y a lo mejor te ofreces a darle tu corazón. Sabes que vas a morir, pero lo haces con gozo para darle vida a tu hijo. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, en realidad es esa parte, el gozo de Jesús y el gozo de María, al saber que sus sufrimientos estaban ocasionando la salvación de toda la familia humana. Y de toda, desde Adán, porque si Jesús no sufre y no muere, Adán no se salva. ¿Sí? Si Jesús no sufre y no muere, no se salva María. O sea, entender eso, o sea, ese es el gozo de él. Salud. El gozo de él y, sobre todo, que es un gozo, vamos a decirlo de esta manera, muy personal, muy a favor de él. Porque en la salvación de todas las almas no estaba nada más la salvación de tu alma, estaba la salvación de su reino en tu alma. O sea, Jesús va tras su reino. Y ahora nosotros somos el vehículo, la materia prima de ese reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar forzosamente salvados, entre comillas, y rehechos para que Él pueda tener su reino. Esa es la causa de tantísimo sufrimiento. Perdón, una pregunta. No sé si se me oye, ¿no? Sí, sí. Sí, se oye, sí. Una pregunta. ¿La diferencia con la mortificación es que la mortificación tú escoges, o sea, en qué quieres mortificarte? Sin embargo, en la divina voluntad es lo que te suceda, ¿no? O sea, en tu vida cotidiana. Bueno, no es tanto lo que nos suceda. Bueno, sí va ahí,
pero la mortificación o el sufrimiento en la divina voluntad es el no darle nunca vida a la voluntad humana. O sea, la voluntad humana tiene que quedar crucificada con un clavo por cada acto. Sí, o sea, exactamente. nunca darle vida a nuestros atributos, a nuestras intenciones, a nuestros deseos, sino siempre los actos de la voluntad humana tienen que ir encaminados a darle vida a la divina voluntad en el acto. Y esa es la crucifixión completa. Ahí ya no hay tanto la parte de lo que yo escoja, sino incluso el gozo debe ser un martirio, porque ya no lo va a gozar mi voluntad, sino que en el gozo lo que voy a hacer es darle vida a la divina voluntad ahí. No sé si me explico. Sí, lo he entendido. ¿Sí? La misma palabra sí. mortificación viene del latín mortier, que significa darse muerte. Entonces, sí, no es un escoger, sino es que en cada acto demos muerte a nuestra voluntad, en cierto sentido, para dar vida a lo que Jesús quiera. Así es. Necesitamos que la divinidad viva todo lo nuestro. Y solamente lo puede vivir cuando nosotros apartamos de nosotros lo que nosotros consideramos como propio. O sea, no sé, a veces resulta un poco difícil. La vida divina, dice Jesús, la vida en Dios es el conjunto de todos sus atributos, de todos unidos en el mar de su amor y movidos por su voluntad. Entonces, en ese momento ya tenemos definida lo que es la vida divina. Ahora esa vida divina quiere venir a vivir en nosotros, nos la quieren poner. ¿Qué se necesita? Se necesita que en todos mis actos, en todos, actúen los atributos divinos, no los atributos humanos. Nosotros podríamos definir nuestra vida humana como el conjunto de todos nuestros atributos, pensamientos, deseos, intenciones, o sea, nuestra capacidad, todo lo nuestro. Y en todo lo que hemos hecho le estamos dando vida a eso. Le estoy dando vida a mis deseos, a mis intenciones, a mis gustos. Por eso es que estoy obrando y eso desarrolla una vida humana. Ahora, para que se desarrolle la vida divina en nosotros, debemos quitar todo eso para poner toda la vida divina. ¿Qué voy a poner en mi siguiente acto? La bondad divina, voy a poner el amor divino, la santidad divina y las intenciones divinas, no las mías. Y la intención divina es que pueda en un momento dado desarrollar en mí vida divina, ya no vida humana. Y por eso es que la voluntad humana queda crucificada con un clavo por cada acto. Buenas noches con todos. Padre, buenas noches, qué milagro. Disculpe que, sí, pues, bueno, hoy sí he logrado poder ingresar. Qué bueno. La vez pasada no pude. ¿Cómo poder hacer? Es una lucha constante, ¿no? Porque en el sentido de que yo en la mañana hago propósitos, ¿verdad? Hago el propósito de mi oración de ser lo más comprensible, noble, paciente, pero a medida que va transcurriendo las horas, por más que me esfuerce, ya llega la noche, digo, ay, Dios mío, no salí victorioso. Y cómo
porque a veces no es usted, ¿no? Sino que a veces son cosas externas. Que si no estamos atentos, se nos va por ahí la impaciencia, la incomodidad, quizá el mal genio, o el hacer las cosas un poco apuradas porque está con una actividad y otra, ¿no? Entonces, y a veces uno no lo quiere. Digo, ¿cómo ahí poder reparar en ese momento porque nos salimos de la voluntad divina o de la divina voluntad? ¿Cómo hacer ahí, por ejemplo, en la vida cotidiana? Bueno, Jesús nos dice que, o sea, primera cosa que es necesario ir como captando, ya no es nuestra voluntad, ya no es mi persona la que recibe las cosas. Por ejemplo, todos los afanes del día, las prisas, el exceso de trabajo, los encuentros que a veces no son muy agradables, o sea, en fin, todas las situaciones debemos tomarlas como que es Jesús quien las está recibiendo a través mío. Si hubo un intercambio de vida, que eso es vivir en la divina voluntad, ahora Jesús me da su vida y yo le doy la mía a Él. Él se va a hacer cargo de mi vida, pero yo me voy a hacer cargo de la de Él. Por lo tanto, nos dice Jesús, todo lo que te suceda, venga de donde venga, venga del hombre, venga del demonio o venga incluso de mí, todo lo debes vivir como voluntad mía. Y aparte de eso, estás recibiendo una participación de lo que el mundo me hace. El exceso de trabajo, bueno, es un Jesús que está afanado con toda la familia humana, rehaciendo, reparando, sufriendo por toda la familia humana. Entonces, ¿cómo lo debo tomar? Señor, o sea, no sé, o sea, con las palabras que queramos. Señor, ¿cuánto trabajo tienes que hacer por nosotros? Y no hay nadie que te alivie. Bueno, yo quiero pagarte, yo quiero corresponderte por todo este afán que tú tienes. Eso me quita el fastidio de lo que estoy haciendo y me pone en consonancia con Jesús, reparándolo nada más a Él. No me tengo que ocupar en todo lo demás. Claro, eso es en mi interior. Por fuera, bueno, tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo que esté sucediendo, pero la intención es estarlo reparando a Él de todos los afanes que la humanidad le da. Si de repente tengo un encuentro con alguna persona non grato, un encuentro non grato en que hay dificultades, bueno, Señor, esto te lo están haciendo a ti y dependiendo de lo que le esté pasando es no te aman, yo te amo, te desprecian, yo te alabo, yo te acojo, no te quieren con ellos, yo sí te quiero, te posponen, yo te acepto a ti. Hacer el acto contrario para repararlo. Para eso necesito tomar las cosas como que son de Él, no mías. O sea, esto es cuestión de ir poco a poco, ¿no? Ahora, el acto preventivo que es en la mañana, bueno, lo hacemos y mientras no haya un acto voluntario de salirnos de la divina voluntad, Jesús, aunque a nosotros se nos olvide, aunque haya a veces actitudes un poquito humanas, ¿sí? Pero si estamos todavía en la intención de que todo corra en su voluntad, Él suple. Y cuando nos damos cuenta, o sea, cuando de repente decimos, híjole, ya me dejé llevar por mi voluntad, en ese momento hago mi acto actual. Y entonces Jesús me dice, no te apures, a ti se te pasó, a mí no. Aquí está, te lo doy como tuyo y síguele adelante. Sí, siempre y cuando no haya habido un acto voluntario de decir, esto no lo quiero hacer en la divina voluntad. O el acto voluntario más fácil de reconocer es el pecado.
Entonces ahí ya me salí, ahí ya Jesús no suple. Cuando hay pecado o cuando hay un acto voluntario de decir no quiero ahorita vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Y con el tiempo, poco a poco, se va a ir como aclarando esto y sobre todo va a ir siendo más sencillo el mantener la atención fija en él. Al principio, bueno, nos cuesta trabajo, sí, y nos gana nuestra humanidad, ¿no? Nos gana nuestro temperamento, del cansancio, en fin, personas a veces que nos causan o nos provocan malestar, ya sea por su carácter, por su temperamento, por sus acciones, en fin. Y eso, pues, son defectos de naturaleza humana nuestra, mucho de nuestro temperamento. Y recordemos también que el vivir en la divina voluntad es un intercambio también de temperamento. Nosotros tenemos un temperamento X. Y dice Jesús, ahora yo te voy a dar mi temperamento. Y su temperamento son sus atributos, para que los usemos en la situación en que se deba usar. Por ejemplo, en el cansancio, en esta continuidad de actos que a veces nos fastidia un poco. Bueno, ¿qué vamos a usar ahí? En vez del fastidio, en vez del aburrimiento, vamos a usar la constancia, vamos a usar el amor de él. En caso de personas que nos ocasionen un daño moral, psicológico, físico, en fin, que vamos a usar el amor de él, vamos a usar la tolerancia, la paciencia. O sea, eso es lo que vamos a usar de él. Pero también esto poco a poco se va a ir logrando, no es inmediato. No sé si se acuerda de los cuadros, aquellos de los niños, que estaba un angelito en un oído y estaba un demonio en el otro oído. ¿Sí se acuerda? Es exacto. Cada vez que nosotros vamos a reaccionar ante algo, lo primero que sale es la parte humana. Dice uno, ya me entendió, ¿verdad? Hijo de... Estoy así, estoy con esto, en fin. Ese es la parte humana, es el diablito. Pero inmediatamente llega el otro, que es la divina voluntad, y dice, espérate, esto es cuestión mía, ponlo en mi voluntad, toma mis atributos, es a mí el que se lo están haciendo y tú tienes que repararme por esto. Mientras surge, en el momento que surge no hay pecado, no hay falta, no hay nada. Lo malo es consentirlo. O sea, si una vez que me doy cuenta de lo que estoy haciendo, lo continúo, ya me salí. Pero si lo refreno y doy marcha atrás, continúo en la divina voluntad y ya hice un acto totalmente divino de tolerar aquello y de reparar a Jesús. No se apure, Luisa le costó 64 años de cama. Entonces, padre, váyase preparando una camita muy cómoda y 64 años. No, pero es cuestión de tiempo y de estar continuamente, ¿no? Y Jesús nos va a ayudar. O sea, Jesús es el que va a poner todo lo necesario para hacer que lo logremos. Es lo que le decía el padre Hoyos, digo Jesús al padre Hoyos, tú ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y siempre queremos que Jesús se ocupe de mis cosas, pero yo no me ocupo de las de él. Me va a decir, oye, a ver, yo me estoy ocupando de tu vida, pero ¿y mi vida? ¿Qué estás haciendo tú para vivir mi vida? Y su vida es reparación, rehacer a toda la humanidad, ¿sí?
O sea, estar siempre llevándole a toda la humanidad todos los dones y todos los efectos de su vida en la tierra. Eso es lo que debemos hacer. Pero nos enfrascamos en lo nuestro y al mismo tiempo le pedimos a Él que haga lo nuestro. Entonces me va a decir, oye, o me dejas actuar o no. Y aparte, dedícate a lo mío. Salvador, sí, para este intercambio de temperamento, cuando uno sabe que tiene un temperamento X, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? En un momento determinado que te dejas llevar de ese mal humor, nos ayuda el entrar en la vida de Jesús y buscar esos momentos de humildad que él tenía, por ejemplo, cuando estuvo ante Herodes, que se estuvo riendo, se estuvo burlando, le vistió de loco, y ese acto de humildad de Jesús, hacer lo mío para tomar ese temperamento humilde de Jesús y revestirme de él, eso me puede ayudar, o eso es a lo largo del tiempo cuando ya vas haciendo vida en la divina voluntad. No, te ayuda porque ahí lo estás haciendo en forma consciente y él ve el esfuerzo que haces y te va a ir dando ¿cómo diríamos? La participación de lo suyo. Nunca podremos llegar a tener todo lo divino si no es dado por él. Pero él quiere ver nuestro esfuerzo. Quiere ver que en realidad queramos lo que estamos pensando. Es muy sencillo decir, yo quiero vivir la vida de Jesús, pero jamás pongo ningún esfuerzo en eso. Entonces me va a decir, bueno, ¿quieres o no quieres? Vamos a recordar el ejemplo que le pone Jesús al sacerdote que está con Luisa. Cuando el sacerdote le pide algo para él, lo primero que le dice es, cuando te rodees de la fe, como una barca que está rodeada por el mar, o sea, por todos lados, fe. Y como la fe soy yo, ojo con eso, la fe no es nada más una virtud teologal, la fe es Dios, la fe es Jesús. Por lo tanto, ¿qué quiere decir cuando estés rodeado por la fe? Cuando me hayas incorporado en tu vida, cuando estés lleno de mí, en ese momento yo que poseo y puedo todo, yo mismo me haré cargo de lo tuyo y yo te proveeré de todo lo necesario, sin que pienses en el cómo, en el cuándo, en el qué harás. O sea, yo me voy a encargar, pero primero encárgate de incorporarme en ti. Y ese incorporarlo en nosotros es a través de la divina voluntad. O sea, en la medida que yo voy haciendo actos en la divina voluntad, voy incorporando vida divina en mi propia vida. Y voy haciendo crecer esa vida divina que Él quiere formar, la voy haciendo crecer en mí. Y eso es lo que significa rodearme de la fe. ¿Sí? Y ya cuando esté ahí, entonces me dice, te voy a conceder 3 gozos. Y acordémonos de esos 3 gozos. Es el penetrar las cosas de Dios. Por fin voy a empezar a entender. Voy a empezar a entender lo que es la divina voluntad, lo que es el intercambio de vida, lo que es ¿cómo se llama? Lo que es este intercambio de temperamento, en fin. Luego me va a dar el fastidio de todo lo que antes me llamaba la atención. Y por último me dará el desapego total de todo. O sea que lo que Él nos pide para llegar a vivir en la divina voluntad nos lo va a dar Él. No es un logro nuestro, pero
se da en la medida que vayamos incorporándolo en nuestra vida a través de los actos en la divina voluntad. ¿Sí, Yola? Sí. Entonces nada más hay que ir poco a poco, o sea, esforzándonos, haciendo lo que decíamos del acto preventivo, el acto actual, estar siempre en la conciencia de que estamos llevando a cabo una vida divina, ya no humana. Qué difícil es olvidarnos de nuestros criterios, de nuestras intenciones. ¿Verdad? Qué difícil es eso. ¿Sí? Y nos oponemos totalmente a dejarlo, nos oponemos a renunciar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dudando de lo que Jesús me dice. Porque si Él me dice que Él se va a hacer cargo de todo lo mío, si Él me dice que el vivir en su divina voluntad es la mejor forma de evitar los flagelos, que es la mejor reparación, que es todo, pero no, yo sigo pensando que lo que yo hago es mejor. Y por eso sigo haciendo lo mío, oponiéndome a todo lo que yo considero que es malo, pero oponiéndome desde el punto de vista humano. Manifestaciones, plantones y mil cosas que se hacen, pero que son humanas, que no tienen resultado. Ese es el problema. Veamos ahorita lo que está pasando. Hay manifestaciones en todos lados, por muchas cosas. ¿Tendrán resultado? No. Porque tarde o temprano, lo que está profetizado se tiene que cumplir. No importa lo que hagamos. Y lo que está profetizado es que va a haber persecución. Y la persecución no es soldados atrás de ti disparándote. La persecución es ideológica, que es la continuación de la batalla que hubo en el cielo entre los ángeles buenos y los ángeles malos. El problema es que siempre representamos todo en modo humano. A San Miguel Arcángel lo representamos en un caballo con una lanza y el demonio en los pies ahí a punto de ser clavado como mariposa con alfiler. Esa no es la batalla en el cielo. La batalla en el cielo fue una batalla de voluntades. El demonio y sus secuaces tratando de convencer a los que eran fieles de que era conveniente rechazar a Dios, oponerse a Dios, que ellos podían llegar a ser Dios por sí mismos. Y los ángeles buenos tratando de convencer a los malos, diciéndoles que no, que lo justo era estar a las órdenes de Dios y al servicio de Dios. Esa es la batalla que hubo en el cielo. ¿Y qué nos dice toda la palabra de Dios? Que cuando ya no hubo espacio en el cielo para ellos, o sea, cuando terminó el tiempo de la prueba de los ángeles, porque hubo tiempo en la eternidad, cuando se terminó el tiempo, entonces el demonio ya no tuvo nada que hacer en el cielo y por eso ya no cupo, ya no había lugar para él y fue arrojado a la tierra para seguir con su batalla contra Dios, pero a través de nosotros. ¿Y qué batalla va a ser? Ideológica. Y todo lo que está sucediendo ahorita es todos los que se han dejado convencer por esa parte de opónganse a Dios. De hecho, es lo que ya está ocurriendo, ¿no? Por eso es lo que está ocurriendo. Estamos viviendo ahorita. Más que las leyes es una reingeniería ideológica totalmente. Por eso. Y los peones de esto son los políticos. Los peones de esto son las grandes corporaciones, los grandes magnates, o sea, que quieren de alguna manera llevar a cabo el plan de Satanás. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Ustedes pueden por sí mismos llegar a ser dioses. Y estamos llegando a ese punto de creernos Dios por la tecnología que tenemos.
Estamos queriendo reinventar al hombre con el transhumanismo. Estamos queriendo ser creadores del hombre con todo lo que hay ahora con esto de la clonación. Estamos queriendo hacer todo y ahora estamos queriendo dominar al hombre para nuestro servicio. Que eso es lo que están haciendo y eso es lo que quieren estos del nuevo orden mundial. Punto. Nos quieren de esclavos. Y nos quieren de esclavos por todos los medios. Y han usado guerra ideológica para convencernos. Ponte el cubrebocas. Hombre, no hay nada más tonto que eso. Hay no sé cómo le llaman a esto de internet muy bueno. Está un señor poniendo una cerca de alambre en su jardín y está una señora del otro lado y le dice, yo traigo el cubrebocas para protegerme del virus, del COVID. Y le dice el señor sí, yo también, mire, estoy poniendo esta cerca para que no penetren los mosquitos. Es exactamente, eso es verídico. El cubrebocas es una total y absoluta mentira. El virus pasa a través del cubrebocas con la mayor facilidad de este mundo. Es ínfimo su tamaño. O sea, los huecos que hay entre la materia del cubrebocas es más grande que lo que hay en una malla de alambre. Por ahí pasa perfectamente. Nos han metido el miedo y hemos aceptado la guerra ideológica y nos hemos dejado conducir por esa guerra ideológica. Bueno, estamos cayendo exactamente en el punto en donde Satanás nos quiere. Y ahora pensamos que Jesús nos infecta. Sí, es una estupidez. O sea, ¿sí? Sí, claro. No. La Eucaristía, o sea, claro. La Eucaristía en la boca, no, ni Dios lo quiera. ¿Sí? En fin, ya nos metimos en otra cosa. Vamos a continuar con nuestra lectura. Pero eso sucede, doctor, porque no creen que Jesús está en la Eucaristía presente. Por eso. Total, completito. O sea, es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es Jesús completo el que está ahí. Por eso. Y no creen que es así, porque si no, no habría lógica, ¿no? En ese tipo de restricciones de nuestros propios pastores. Satanás tenía a Dios enfrente y sin embargo no creyó. O sea, y Satanás en ese momento podía mucho más que nosotros. Y yo, Jesús mío, perdóname. He dicho esto porque tú has dicho que sufrías al verme penar, pero jamás sea que haya alguna cosa que nos deje divididos en el amor. Acepto cualquier pena, pero divididos jamás. Y Jesús ha agregado, no temas, hija mía, donde está mi voluntad no puede haber separación en el amor. En efecto, yo no te he hecho nada. Ha sido la luz de mi voluntad la que te ha hecho sufrir. Ella, penetrando en ti como luz purísima, te llevaba mis penas hasta en las más íntimas fibras de tu corazón. Mi voluntad es más penetrante que cualquier lanza, que cualquier clavo, espina o flagelo. Ella, cual luz purísima, en su inmensidad ve y recoge todo. Por lo tanto, contiene la potencia de todos los dolores, y conforme hace penetrar su luz en el alma, lleva las penas que quiere. Entonces tu voluntad y la mía, siendo una sola, la corriente de su luz te llevaba mis penas. Así obraba mi voluntad divina en mi humanidad. Su luz purísima me llevaba penas a cada respiro, a cada latido, a cada movimiento, en toda mi persona. A ella nada le era oculto, ni de lo que se necesitaba para reintegrar la gloria del Padre por parte de las criaturas, ni las ofensas de éstas, ni lo que se necesitaba para ponerlas a salvo. Por tanto, nada me evitaba,
Su luz purísima me crucificaba las más íntimas fibras, mis latidos de fuego, así que me volvía el continuo crucificado. No solo las manos y los pies, sino que su luz, encuadrándome todo, me crucificaba las más pequeñas partículas de mi persona. Esta es la crucifixión que estamos hablando, que sufre el alma que quiere vivir en la divina voluntad, que es la crucifixión total de la persona. No es una crucifixión con 3 clavos, porque ahí todavía existía la posibilidad de moverse, de contorsionarse, de quejarse. No, aquí es total la crucifixión. Un clavo por cada acto. Y eso es el enorme sacrificio, pero al mismo tiempo es el enorme gozo de la persona por estar obteniendo en ella la vida divina. O sea, claro, cuando entendamos lo que quiere decir vida divina, porque si nada más tengo el concepto de un Dios allá lejano en su cielo, rodeado de angelitos y todo, pues como que no tengo la suficiente fuerza para poder decir yo quiero. Pero cuando voy entendiendo quién es Dios, cuando voy entendiendo qué es la vida de Él, cuando voy entendiendo lo que es su voluntad y que su voluntad lo contiene todo Él, que su voluntad contiene sus actos, sus gozos, su felicidad y que eso quiere ahora ser vida mía, en ese momento debería de estar loco si digo no. Así, total y absolutamente loco, desquiciado si digo no. Pero para esto se necesita conocer, ¿sí? Y lógico, esta divina voluntad, aparte de que nos crucifica, aparte de que va e incide en las más íntimas fibras, al mismo tiempo nos comunica todos los gozos, la grandeza de lo que es Dios. No es nada más la parte del sufrimiento, sino es la parte de la magnitud, de la magnificencia de lo que Dios es. ¿Y por qué quiso Jesús sufrir las penas de los condenados, Salvador? Porque necesitaba pagarle al Padre por ellos. Ah, vale. O sea, y recordemos, no es pagarle nada más decir, Señor, yo te doy el amor de ellos. No. Todo acto en contra de la voluntad divina muere y mata en esa criatura la vida divina. Una vida divina que Dios ya había sacado de sí para esa persona. Dios sacó una vida divina para mí, para cada uno de ustedes. Y esa vida divina está esperando ser vivida en nosotros. Pero cada acto que hacemos en voluntad humana, le estamos dando muerte a esa vida divina en nosotros. Para poder pagarle al Padre, se necesita rehacer esa vida divina. Y esa vida divina nadie la podía pagar porque nadie tenía vida divina. Ni los ángeles lo hubieran podido pagar porque no tienen vida divina. Entonces, el único que podía pagar es Jesús, porque Él tiene vida humana y vida divina. Por eso se tiene que someter a todo esto y pagar la deuda. El Padre nuestro perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No son ofensas, son deudas. Una ofensa se perdona, una deuda se paga. Y eso es la razón por la que tuvo que sufrir todas las penas de los condenados, para darle a Dios el amor, darle a Dios esa vida divina ahora vivida por Jesús y entregada al Padre como si Judas hubiera vivido en la divina voluntad. Y no solo Judas, cualquiera de los condenados en el cielo, Dios Padre tiene la vida divina que debería de haber vivido esa persona, la tiene con él vivida por Jesús, vivida por María, ahora vivida por Luisa.
y repetida innumerables veces por cada una de las almas que van a vivir en la divina voluntad. O sea, Dios no pierde. Dios no pierde. El que pierde es el hombre, pierde la posibilidad de asociarse a esa gloria que Dios quería brindarle a través de vivir su vida divina. Y esa gloria la perdemos por toda la sarta de tonterías, por todos nuestros gustos, por todos nuestros placeres, por todas nuestras ideas, nuestras finalidades, hasta por nuestros ideales. O sea, es total y absolutamente ilógico lo que hacemos. Ilógico, pero eso es por desconocimiento. Y gracias a ese desconocimiento y a ese amor infinito de Jesús, es que en el último momento de nuestra existencia se presenta para darnos la última oportunidad. Y esa última oportunidad no es juicio personal, porque siempre lo hemos asociado como juicio personal. Y no es un juicio personal, sino es ese último instante de misericordia, de amor de Dios, en que nos va a dar la posibilidad de entender las cosas como son, no como creemos que son. Y esas cosas que creemos que son, vamos a darnos cuenta de que es una tontería. Y ahí nos va a preguntar, ¿quieres conmigo o no? Si decimos no en ese momento, bueno, seremos demasiado obstinados y nos condenaremos. Pero no es culpa de Él. Él hace de todo, pero el Padre tiene a todos en Él. A todas las vidas divinas que el Padre quería vivir. Ok, gracias. ¿Quería decir algo, Padre Dominique? No, bien. Es que estaba en amarillo. ¿En amarillo? Bueno, aquí el marquito amarillo es la persona que tiene abierto el micrófono y quiere hablar. Bueno, no importa. Seguimos, Emita. Si supieran las criaturas lo que hizo sufrir mi voluntad divina a mi humanidad por amor de ellas, como por un potente imán quedarían llevadas a amarme. Pero por ahora no pueden, porque tienen el gusto tosco y profanada por la voluntad humana, y no gustarían los dulces frutos de las penas de la voluntad divina. Mucho más, pues, viviendo en lo bajo de la voluntad humana, no comprenderían la altura, la potencia, la actitud, los bienes que contiene la voluntad divina. El gusto tosco. Sí, tosco. El gusto tosco. Que prefieren alimentos viles a los alimentos de Dios, ¿no? Sigue, Lemita. Pero llegará el gusto tosco. No, es interesante que San Juan de la Cruz hablaba de este paladar que no percibe a Dios, de este gusto tosco, que Dios tiene que purificar para que percibimos y saboreamos las cosas del cielo. Así es. Perdón. No, al contrario, Padre. Pero llegará el tiempo cuando la voluntad suprema, haciéndose camino en medio de las criaturas y haciéndose comprender más, manifestará las penas que mi voluntad eterna hizo sufrir a mi humanidad. Por eso, cuando la luz de mi voluntad corre en ti, déjate encuadrar por ella, a fin de que cumpla en ti su perfecto y pleno trabajo. Y si no me ves frecuentemente, no te aflijas. Son los eventos nuevos que se preparan y cosas imprevistas para el pobre mundo. Pero la luz de mi voluntad no te faltará jamás. Después de esto, mi amable Jesús ha desaparecido y yo me sentía como sumergida en su voluntad. Mi pobre pequeñez me la sentía al contacto de la grandeza, altura e inmensidad divina.
mi miseria al toque de las riquezas divinas, mi fealdad tocaba la belleza eterna, así que en su voluntad yo vivía de los reflejos de Dios. Y mientras yo recibía todo de Él, encontraba todo y llevaba toda la creación como en mi regazo a los pies de la eterna majestad. Me parecía que en su voluntad yo no hacía otra cosa que subir al cielo y descender a la tierra, para subir de nuevo y llevar todas las generaciones para amarlo por todos y hacerlo amar por todos. Entonces, mientras esto hacía, mi Jesús se ha hecho ver de nuevo y me ha dicho: hija mía, cómo es bello y deleitable ver a la criatura vivir en nuestro querer. Vive a nuestros reflejos, y mientras vive de nuestros reflejos, absorbe en sí la semejanza de su Creador. Así que se embellece, se enriquece, se engrandece tanto de poder tomar a todos y traernos todo. Y toma de nosotros tanto amor de podernos amar por todos. Y nosotros encontramos todo en ella, todo nuestro amor puesto fuera en la creación, toda nuestra satisfacción, nuestro contento y la correspondencia de nuestras obras. Es tal y tanto nuestro amor hacia el alma que vive nuestro querer, que lo que nosotros somos por naturaleza, el alma lo llega a ser en virtud de nuestra voluntad. Todo vertemos en ella, ni siquiera una fibra le dejamos que no esté llena de lo nuestro. La llenamos tanto hasta hacerla desbordar fuera, formar ríos y mares divinos en torno a ella. Y en estos mares nosotros descendemos a divertirnos y vemos con amor nuestras obras, sintiéndonos del todo glorificados. Por eso, hija mía, vive en la luz purísima de mi voluntad. Si quieres que tu Jesús repita de nuevo aquellas palabras que dijo al crear al hombre: en virtud de nuestra voluntad, hagamos esta alma a nuestra imagen y semejanza. Así es. Entonces, nada más como último comentario tiene que depositar en nosotros todo lo que es de Él. Y nos causa a veces un poco de asombro o de así como decir, bueno, ¿y esto por qué? Que quiere encerrar en nosotros toda la creación. No en el sentido material, o sea, eso es obvio, sino en el sentido de que cada cosa creada tiene un valor, un oficio y un amor distinto para cada uno de nosotros. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cuál es la razón de esto? Nos quiere totalmente a su imagen y recordemos que Jesús es el adextra de Dios. En Él fue creado todo. En Él fue creado todo. Por lo tanto, en Jesús está toda la creación. Estamos todos nosotros. Estamos prácticamente sumergidos en Jesús de alguna manera. No entremos en detalles, simplemente estamos en Él, porque Él es el adextra de Dios, que nos dice San Pablo, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Por lo tanto, lo que tenemos ahora nosotros, nuestro, como obligación para poder ser imagen y semejanza, tenemos que tener todo en nosotros, toda la creación. Y nos lo dice Jesús en varias partes. Pero ¿cómo lo vamos a tener? Gracias a que nos deposita el amor, el oficio y el valor de cada cosa creada, y eso se obtiene a través de girar. O sea, esa palabrita, los giros, nos van haciendo poseedores de todo lo que Él tiene. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la necesidad de tenerlo todo en nosotros y de girar en todo para poder encerrar todo lo que la creación contiene. Y no solo eso, porque ahora recordemos, el Verbo eterno
le corresponde al Padre, o sea, le paga al Padre en amor, en gloria, por cada cosa creada, porque Él es el que tiene que llevar a cabo todo, tiene que crear todo, tiene que poner el amor de Dios, tiene que poner todo, y Él mismo corresponde a Dios, dándole todo lo necesario para que Dios satisfaga su naturaleza de amor. Pero eso lo hace a través de su humanidad. Recordemos, el Verbo Eterno recibe todo, pero sería absurdo que todo estuviera puesto en Él como segunda persona de la Trinidad, porque es el adextra de Dios. Entonces, la humanidad del Verbo es una de las finalidades de esto, el poder tener a esa criatura divina, a ese Dios, pero fuera del núcleo de la Trinidad. Y entonces Jesús paga por todo, que la creación, toda la creación, incluido el ser humano, está depositado en Él porque Él es el que tiene que corresponderle al Padre por todo, tanto por las cosas creadas como por nosotros. Y la divina voluntad tuvo que quedarse en todo lo creado para alabarse, para bendecirse, para amarse a sí misma, ¿sí? Mientras llegaba el tiempo de que el hombre pudiera hacer esto. Entonces, esta necesidad de tener otros dioses iguales que Él, otros dioses igual que Él, es lo que nos está permitiendo tener en nosotros la divina voluntad, y la divina voluntad nos injerta en nosotros todo. Y tenemos que dejarlo humano si es que queremos realmente llegar a tener la parte divina en nosotros. Si no, nunca le podríamos pagar, nunca sentiría el amor total en nosotros. Así que bueno, esta es la razón de que tenemos que encerrar todo y tenemos que corresponder por todo, ¿sí? Y podemos decir ahora que junto con Jesús somos el adextra de Dios. Ay, Bueno, Salvador, a ver, sí. Ya una última cosa. O sea, esto, por un lado tenemos yo siempre digo la parte activa y la parte pasiva. Cuando nos fundimos, cuando llamamos, cuando entramos en el divino querer, pues se está encerrando todo. Y ahí va la correspondencia de Jesús, todo lo que ha hecho Jesús, etcétera, y todo lo de Dios, ¿no? Se está encerrando, esos son los soles maravillosos que se nos van a dar. Pero luego está la parte activa donde nosotros conscientemente giramos, o sea, hacemos el esfuerzo de reconocer, de observar lo que Dios ha puesto en cada uno de sus actos, creación, redención o santificación. Entonces, por una parte se nos está dando todo, se está encerrando, y por otra parte está la parte activa, porque Dios, como buen padre, como buen ser, quiere que conscientemente sepamos el amor que está esparcido por todas partes. Entonces, si nos falta, no llegamos a abarcar el girar por todo, al mismo tiempo se nos está encerrando, se nos está dando, porque no sabemos el valor, el amor y el oficio de cada cosa que se está encerrando en un pestañear, en un hablar, en un moverse. Eso lo veremos más adelante. Pero luego está como la parte activa, es decir, la parte en que conscientemente, con nuestra pequeñísima capacidad y a lo largo de los días, con el tiempo que tenemos para estar, bueno, pues fijándonos, porque es una pregunta que surge mucho, bueno, ¿yo cómo puedo estar todo el rato si estoy trabajando y estoy ocupada? Porque no llegamos a abarcarlo todo. Luisa quizás en toda su vida, la Virgen y Jesús, y nosotros en nuestra parte activa pues hacemos muy poquito, pero luego en la parte pasiva, que digo yo, cuando llamamos, ahí se va encerrando pues lo que Jesús haya querido encerrar, ¿no? En cada alma. No, por eso, es que estás olvidándote que la divina voluntad es un acto único. Y que la divina voluntad, que es la que está llevando a cabo el acto ahora de la voluntad humana, le está dando a Dios todo, absolutamente todo, aunque tú no estés consciente. La conciencia de lo que estamos haciendo, lo que nos proporciona es la parte propia, los méritos propios y
el crecimiento de vida divina en nosotros. Pero para Dios es total. Dios en un parpadeo de una criatura que no sabe nada todavía, nada más que hay la divina voluntad, que Dios la quiere dar, en fin, y que hace realmente el acto de fundirse en la divina voluntad, le está dando al Padre la gloria, el amor de toda la familia humana, y está correspondiendo por todos y está repitiendo la vida de Jesús ahí. Pero de eso, ¿cuánto obtuvo ella hasta donde conozca? Okay. Sí, que ese es el punto así principal. Okay. Sí, bueno. Sí.